Mis hermanos, ¿qué tal? Si eres de las personas que creen que por pasar debajo de una escalera, por derramar la sal sobre la mesa o porque un gato negro se cruza en tu camino, te va a acarrear problemas y mala suerte, este programa, mis hermanos, este programa es para ti. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Así sea. Mis hermanos, sean todos bienvenidos a este su canal 1 Corintios 13. Es un gusto poder encontrarnos una vez más. Los invitamos a que nos apoyen suscribiéndose y compartiendo este video, compartiéndolo y suscribiéndose. Mi nombre es Enrique López, soy orgullosamente católico, soy miembro de la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó. Claro que sí. Mis hermanos, el tema que hoy hemos preparado para ustedes se llama las supersticiones. Es un tema muy importante y muy necesario que lo reflexionemos. Por eso que lo compartamos y que nos suscribamos es muy importante. Bueno, el tema se llama las supersticiones. Mis hermanos, seguramente por ahí hemos de haber escuchado a alguna persona que diga de otra, fulanita es muy supersticiosa o fulanito es muy supersticioso. Quizá nosotros tengamos catalogado a una serie de personas como gente supersticiosa. A lo mejor nosotros hemos detectado dentro y fuera de nuestra familia a personas que las hemos identificado y las hemos etiquetado como gente supersticiosa, las hemos metido en el saco de la gente supersticiosa. Y es que normalmente cuando nosotros decimos gente supersticiosa, son personas que tienen un patrón de comportamiento y de creencias, son personas que tienen un común denominador en ciertas prácticas y en ciertas creencias. Vayamos al ejemplo inicial con el que empezábamos el programa. Hay personas, por ejemplo, que creen y les da un pánico o un pavor pasar por debajo de una escalera porque creen que hacerlo les va a acarrear problemas y mala suerte. Hay personas que creen que por derramar la sal sobre la mesa se llenan de angustia porque creen que les va a traer también problemas y mala suerte. Y hay personas que en verdad creen fervorosamente que porque se topan en su camino, se les cruza en su camino un gato negro y hasta quieren matar al pobre gato porque piensan que este acontecimiento les va a acarrear tragedias y mala suerte. En fin, yo puse nada más 3 ejemplos de creencias y prácticas que las personas que las hacen, pues las identificamos como personas supersticiosas. Pero puse 3 ejemplos, pero a lo largo del programa vamos a mencionar algunas otras prácticas y creencias que también son supersticiones. Ahora bien, las supersticiones, mis hermanos, ¿son buenas o son malas? Es buena esta pregunta. ¿Son buenas o son malas? Porque hay personas que no saben si son buenas o son malas y otras más piensan que son inofensivas y otras piensan que son divertidas. Y en esto de las divertidas, pues quiero traer a colación aquellos rituales de fin de año que mucha gente hace. Cuando estamos reunidos en familia, normalmente el 31 el día último de diciembre, para recibir el año nuevo, pues hay mucha gente que lo que hace es estar apurada comiéndose las 13 uvas cuando son las 12 campanadas. Hay personas que están apuradas llevando y trayendo lo que son las maletas, personas que están comprándose y usando calzones rojos o amarillos. Ese día las tiendas venden un montón de calzones de colores para la cuestión de la buena suerte, de la buena fortuna. Bueno, y uno ve estas cosas y uno dice, bueno, qué cosas tan ridículas, ¿no? A lo mejor esta es la parte que tiene de chusca o un poco de cómico, ¿no? Este tipo de prácticas y de creencias, cuando uno los ve. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un criterio, un juicio que nos permita discernir si estas prácticas son buenas o son malas. Porque seguramente habrá algunas que son pues inofensivas y un poco chuscas, pero habrá otras que a lo mejor no tanto, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros un criterio para poder juzgar y discernir. Pero dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. El que no ve, mis hermanos, el que está cieguito, pues tiene dañados sus ojitos y no puede ver. Se le desarrollarán otros sentidos, pero no puede ver. Y el que no sabe, pues es como el cieguito, no tiene el criterio, no tiene la formación que le permita tener un criterio y un buen juicio para poder discernir si tales cosas son buenas o malas. No lo sabe, está así sin saber si esto es bueno o si esto es malo. Por eso dicen que el que no sabe es como el que no ve. Por eso la importancia y la insistencia, mis hermanos, de mi parte hacia ustedes, de que este video y los demás, pero este video lo compartan con las demás personas.
Si por ejemplo estás en el grupo de renovación, en el catequistas, en el cursillos, este video compártelo en ese grupo. Si estás en el grupo del movimiento familiar, pues agarra este video y compártelo en tu grupo de área 1, área 2, etc. Compártelo. Se comparten otras tantas cosas porque este video no. De tal manera que este video haga que las personas que están en las tinieblas pues vean un poco de luz. Las personas que no están formadas, hacemos equipo para que les llegue un granito de formación. Y de esta manera tengan un criterio mejor formado. Entonces es muy importante que las personas que practican las supersticiones les demos razones para que dejen de practicarlas. Muy bien, mis hermanos. Ahora bien, para poder discernir si son buenas o son malas, hay que empezar primero por definirlas. ¿Qué son las supersticiones? Si nosotros nos vamos a la Real Academia Española para que nos diga este diccionario qué significa, cuál es el significado de supersticiones, nos vamos a encontrar que para la Real Academia Española las supersticiones son una serie de creencias irracionales, una serie de creencias que son contrarias a la razón. Eso es lo que dice, creencias contrarias a la razón, o sea, son cosas irracionales. De tal manera que las supersticiones son cosas ilógicas, son cosas anticientíficas, son cosas que van en contra de la razón, muy diferente a las cosas de la fe. Las cosas de la fe superan la razón, pero son razonables al fin y al cabo. Superan la razón, pero son razonables. Esas son las cosas de la fe. Pero las supersticiones son creencias absurdas, sin sentido, contrarias a la razón, chocan con la razón, ¿verdad? Entonces, pues son creencias absurdas. Ahora bien, hay un montón de supersticiones que nosotros cuando no sabemos la definición, no sabemos nada de esto, no nos hemos dado cuenta que la mayoría de nosotros, hermanos, hemos sido tocados de alguna manera por este monstruo que tiene muchos tentáculos de las supersticiones. Estamos en un ambiente lleno de supersticiones y no nos hemos dado cuenta que hemos sido tocados, unos más, otros en menos medida. Voy a poner unos ejemplos. Hay personas que dicen que para tener buena suerte hay que tener una pata de conejo o una herradura, entre otros ejemplos. Entonces ellos necesitan tener estos objetos para poder sentirse seguros y sentir que les va bien, que les va a traer buena suerte. Superstición. Tenemos el caso del número 13. Hay mucha gente que tiene temor al número 13, ¿sí? Sobre todo si es martes 13 o viernes 13. Es más, hay edificios que se construyen que no tienen el número 13, pasan del 12 al 14 por la cuestión de la superstición, ¿va? O aquellos que dicen, vamos a hacer changuitos o chonguitos, no sé cómo sea lo correcto, si changuitos o chonguitos, ¿va? O cuando se hace un pronunciamiento de algo y no queremos que nos pase y decimos, toco madera. Entonces, puse unos ejemplos más, hay muchos más. De tal manera que en el ambiente hay tantos ejemplos de las supersticiones que algunos de nosotros hemos caído o en una o en otra, ¿va? De este montón de supersticiones. Ahora bien, ¿qué son las supersticiones según la Iglesia? ¿Qué nos dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Va? Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2111, nos dice algo. Se los voy a leer, aparte les va a aparecer en la pantalla. ¿Qué les parece si lo leemos? Va. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2111. Dice así: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Bien, esto es lo que nos dice el Catecismo. Mis hermanos, para aquellas personas que escuchamos cuando nos leen el Catecismo o leemos fragmentos del Catecismo y se nos hace un poco denso, vamos a repasar nada más unos pedacitos. Fíjense lo que dice el Catecismo, lo que dice el Catecismo de nuestra Iglesia, numeral 2111, dice: la superstición es la desviación del sentimiento religioso. Fíjense nada más, nos dice que es una desviación, es decir, que nuestro sentimiento religioso, nuestra religiosidad iba por un lado y de repente se fue para otro lado, se fue chueco, se fue por otro camino que no era el correcto, se desvió. Entonces eso es lo que es la superstición. Algo grave que nos dice el Catecismo es de que este tipo de supersticiones pudieran en un momento dado afectar el culto que nosotros le debemos a nuestro Dios, al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres religiosos, como hijos de Dios,
nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Dios y tenemos una forma de relacionarnos con Él, tenemos una forma de darle culto. No, el culto que se le da a Dios, que se le tributa a Dios, no es el culto que a cada quien le venga en gana y como mejor se le acomode. Es un culto como Él quiere y como Él ha dispuesto. Sin embargo, a veces nosotros este culto lo podemos manchar cuando, por ejemplo, nosotros le atribuimos cierto poder, a veces mágico, a ciertas prácticas o ciertos signos que pensamos que solamente por hacerlas, a lo mejor alguna oración, algún escapulario o alguna cruz, que solamente por el hecho de tenerlas o por el hecho de recitar la oración, solamente por eso, pero yo viviendo en pecado mortal, no buscando vivir en estado de gracia, no buscando la confesión y la comunión, pero nada más por tener la cruz o tener el escapulario o tener a lo mejor la oración de San Ignacio de Loyola en la puerta, que nada más por eso, pero yo viviendo como me venga en gana, por eso van a tener efectos estos signos o estas oraciones. No, eso es una superstición. Estas cosas tienen su eficacia en la medida en que nosotros busquemos el estado de gracia. En otras palabras, que nos confesemos con frecuencia, con regularidad y que nos y comulguemos. Así de simple. Bueno, en resumen, la superstición es una desviación, algo que no está bien. Ahora, mis hermanos, ¿por qué las personas son supersticiosas? ¿Por qué la gente es supersticiosa? Puede haber varias razones. Voy a mencionar solamente algunas. En primer lugar, porque muchas veces nos las heredaron nuestros padres. La familia donde crecimos, pues a lo mejor no es culpa de ellos, pero bueno, cuando crecimos desde chiquitos, pues los papás, la familia donde estábamos, pues son gente supersticiosa. Si los papás son supersticiosos, pues ¿qué queremos? Los hijos no van a hacer otra cosa más que supersticiosos también, porque es lo que aprendieron de sus padres. A lo mejor, pues a la vez ellos se lo enseñaron, ¿no? Entonces, y lo peor del caso es de que cuando nosotros, los hijos, crecen siendo supersticiosos, superan a los papás, tanto en lo bueno y en lo malo. Y si sus papás fueron supersticiosos, los hijos van a ser doblemente supersticiosos. Eso es grave, ¿no? Entonces, primero es por una cuestión de herencia, ¿va? De herencia. Otra razón, mis hermanos, es la falta de conocimiento del Evangelio, la falta de conocimiento de Dios. No confiamos en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si ni siquiera lo conocemos? Si no conocemos su palabra, no conocemos la Escritura, no conocemos a Jesucristo. Por eso dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo vamos a confiar en Jesucristo si ni siquiera le conocemos porque no lo buscamos, porque no lo leemos? Esa es otra razón. Otra razón también, pues son cuestiones psicológicas y psiquiátricas, que eso, bueno, sería cuestión de verlo en otro apartado. Pero hay varias razones, ¿verdad? Ahora, cuando uno ya conoce estas cosas, uno empieza a ver que estamos realmente inmersos en un montón de supersticiones, a veces chiquitas, a veces no muy graves, pero pues sí, son supersticiones al fin y al cabo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando son los cumpleaños, ¿qué sucede? Pues la costumbre es comprar un pastel, le ponemos unas velitas y ahí viene la cosa. Se nos ocurre decir, sóplale y pide un deseo. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos al chamaco soplándole, ¿va? A las velitas y él pidiendo un deseo, ¿va? Y entonces, ¿qué sucede? La superstición viene de este acto bien intencionado, viene porque pensamos que por el simple hecho de soplarle a las velitas y tener un deseo, se va a materializar ese deseo. Y esto no es así, esto es falso, ¿verdad? Esa es la parte supersticiosa. Muy diferente es que nosotros cuando tengamos las velitas, pues las soplemos y elevemos una plegaria a Dios, tengamos a Dios presente en ese momento, cosa que normalmente cuando soplamos las velitas, la mayoría de nosotros no lo tenemos presente, ¿verdad? Ahí viene la superstición. Fíjense, otra superstición que me estoy acordando, es cuando, por ejemplo, nos vamos a casar, está la novia y el novio ya vestidos, y luego dice por ahí que el novio no puede ver a la novia antes de la boda, porque eso es de mala suerte. Superstición. ¿Cómo que de mala suerte? ¿Cómo va a ser de mala suerte que tú por ver a la novia vestida vas a tener mala suerte? No, eso no es así, eso es superstición. Si quieres hablar de suerte, pues entonces si te va a ir bien o te va a ir mal, preocúpate porque cuando te cases y te comprometas en el altar, cumplas las promesas matrimoniales. Esos votos que vas a decir ahí delante de testigos y de ahí del altar, cuando se dice, yo te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Eso sí, si no lo cumples, si no respetas a tu esposa, a tu esposo, si no eres fiel a tu esposa y a tu esposo, eso sí te puede acarrear problemas. Pero no porque ves el vestido.
En fin, cuando analizamos estas cosas nos damos cuenta que estamos inmersos en un ambiente bastante supersticioso. Están los asuntos, ya vamos entrando a unas supersticiones un poquito más serias, un poco más delicadas, ya pasamos la parte cómica, ¿verdad? Entramos ahora en la parte de los horóscopos. Los horóscopos también son supersticiones. Jaime Duarte, el fundador y director de CISNE, Centro de Investigación sobre la Nueva Era, un saludo para Jaime Duarte desde aquí, no le llama horóscopos, ¿verdad? Le llama los hororóscopos. Y es que, ¿dónde está el problema con los horóscopos? Los horóscopos, con sus diferentes signos del zodiaco, que Aries, que Virgo, que Géminis, etc., nos dicen que el día de hoy no puedes salir porque puede pasar esto, que el día de hoy debes de firmar un contrato porque te va a ir muy bien, que el día de hoy debes de hacer esto porque te va a funcionar tal negocio, etc. En fin, nuestro destino lo estamos poniendo en manos de lo que supuestamente nos predicen los horóscopos. No nos ponemos en manos de Dios, no nos ponemos en manos de su providencia, no le demostramos confianza a Dios, le demostramos confianza a los horóscopos, ¿verdad? Entonces, pues esto realmente pues es más serio, ¿verdad? Tenemos lo que son las famosas cadenas de oración. Las famosas cadenas de oración. Algunos no le llaman cadenas de oración, deberían de llamarse cadenas de superstición. Muchas veces estas cadenas de oración, ¿verdad? Ni siquiera sabemos si son católicas o no. No las revisamos, no discernimos y andamos repartiendo oraciones que quién sabe quién las escribió y andan circulando por todos lados, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto? Que con estas supuestas cadenas de oración tienen varios elementos dañinos, varias cosas que están mal, que son supersticiosas. Es una oración que dice que si tú no la repartes a tantas personas, te va a pasar esto. Si tú no la repartes antes de tanto tiempo, te va a ocurrir tal cosa. Si tú reenvías esta oración a tantas personas, te va a ir bien. Entonces vean ustedes cómo ya estamos, cómo estas cadenas de oración, estas cadenas de superstición, nos están apartando de Dios, nos están apartando de la confianza que le debemos a nuestro Señor. Se está manchando el culto, nuestra relación con Dios, por culpa de estas oraciones, ¿va? Entonces, a veces dicen, hay que imprimir tal cantidad de oraciones y repartirlas, porque si no te va a ir mal, ¿va? Y luego lo peor del caso, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos corrigen? Cuando nos dicen, oye, esto no está bien, eso no lo hagas. A veces nos enojamos, nos molestamos porque nos encanta repartir cadenas de oración y cuando nos dicen que eso está mal, luego brincamos, luego protestamos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿se acaban las supersticiones cuando hay evangelización? Pues la respuesta es no, o no siempre, o no del todo. Y para poder comprobar esto, basta que, mis hermanos, revisemos en nuestros otros hermanos de la iglesia, ¿va? En los grupos de WhatsApp, en los cuales nuestros hermanos están ahí inscritos, y nos vamos a dar cuenta que en muchos casos están repartiendo cadenas de oración o están haciendo cosas que son supersticiones nuestros propios hermanos en la fe, y lo podemos ver en nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? O hay gente que dice que cree en Dios y que dice que no es supersticiosa y que saben que está mal y que no hay que creer en las supersticiones, pero dicen, yo sé que está mal, yo sé que no debe de ser, pero lo voy a hacer por si las dudas, ¿sí? O nomás esta vez, ¿no? O sea, hay gente que así hace. Por ahí estaba escuchando una estadística que dice que 8 de cada 10 católicos están metidos en el esoterismo, ¿va? Entonces es grave esta situación, ¿no? No se acaba con la evangelización, pero sí hay que evangelizar, sí hay que insistir. Al final de cuentas es algo bueno y con el paso del tiempo pues tiene que haber alguna conversión, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son malas las supersticiones? ¿Por qué son malas? En primer lugar, mis hermanos, porque nos hacen dependientes, generan en nosotros ansiedad. Si nosotros no hacemos tal cosa, pues entonces estamos nosotros muy nerviosos y estamos alterados porque no hemos hecho tal ritual. Y si nosotros el hacerlo o no hacerlo pensamos que nos va a traer alguna tragedia o algún problema, lo creemos y también nos afecta los nervios. O sea, realmente afecta nuestro estado de vida, nuestra cuestión emocional, por la ansiedad que nos ocasiona ser dependientes de estas cosas, ¿verdad? Nos distraen. Son malas porque nos distraen, nos arrebatan la atención que le debemos nada más a Dios, nos las arrebatan todas estas tonterías. Y eso también es malo. El demonio quiere separarnos de Dios. No quiere que la atención que le debemos a Dios
se la demos y entonces busca trampas para que nosotros no se la demos a Dios y se la demos a otras cosas. Por eso son malas supersticiones. En el mejor de los casos, te ves mal, nos vemos mal, hermanos. En el mundo cristiano nos vemos malos, nos vemos como bobos o como ignorantes, como personas que no hemos estado evangelizados, como que nos falta más conocimiento acerca de la palabra. Así nos vemos, o sea, nos vemos mal, ¿verdad? Mancha nuestro culto a Dios, como ya dijimos. Santo Tomás de Aquino, santo y doctor de la iglesia, doctor angélico le llamamos, Santo Tomás de Aquino saca una relación de la superstición con la idolatría, de la idolatría con la superstición. Y es que, de alguna manera, lo relaciona porque con las supersticiones nosotros depositamos en objetos o en acciones, en prácticas, una confianza que deberíamos tenerla depositada única y exclusivamente en Dios. Única y exclusivamente en Dios. Entonces, esto pues es malo, ¿va? Pensemos, por ejemplo, en las barridas, ya en los horóscopos, lectura de cartas o cualquier forma de adivinación. ¿Qué sucede? Buscando nosotros que nos digan la suerte o que nos vaya bien, lo que hacemos es abrirle la puerta al diablo. Le abrimos la puerta al demonio. Ya se acabó lo cómico y empieza la cosa seria. El problema con las supersticiones que supuestamente son inofensivas es que estamos llenos de pequeñas supersticiones y quizá inofensivas, por así llamarla, ¿verdad? Pero es una y es otra y es otra, y resulta que estamos saturados de tantas cosas supuestamente inofensivas que realmente ya nos hicieron mella en nuestra vida espiritual. Somos tan vulnerables, somos tan débiles en nuestra fe, que pasamos de cosas que son aparentemente inocentes a cosas que son cada vez más graves. Es como prenderle una vela a Dios y otra vela al diablo. Eso no se puede, es un insulto para el Señor, es una ofensa para el Señor. Eso no debe de ser. Mis hermanos, nosotros antes de este video quizá teníamos coartada, teníamos pretexto, teníamos justificación, porque nosotros quizá no sabíamos. Nadie nos había dicho, no nos habían informado, no estábamos enterados que las supersticiones no eran correctas, que las supersticiones no estaban bien. No lo sabíamos, teníamos pretexto. Pero después de este video, ya no tienes pretexto, ya no tienes justificación, porque el día de hoy te hemos informado que las supersticiones son incorrectas, que las supersticiones son malas, que las supersticiones son desviaciones de nuestro culto a Dios. Y por lo tanto, ya no deberíamos de practicarlas. Sin embargo, si las has practicado, recuerda que nosotros en la Iglesia Católica creemos en un Dios de amor y en un Dios de misericordia. Si tú las practicaste porque así te las enseñaron tus padres, las traes muy arraigadas o porque no sabías, simplemente basta con que le pidas perdón a Dios y que hagas el esfuerzo de salirte de esas cosas y ya no volverlas a practicar. Y Dios está esperando que le digas eso para perdonarte y para derramar su misericordia sobre ti. Mis hermanos, seguramente tú que me estás viendo, tienes un sinfín de problemas, tienes un sinfín de broncas, estás saturado de muchas situaciones que emocionalmente te tienen mal, te encuentras desesperado, te encuentras muy inquieto, y a veces esta desesperación hace que busques paz, que busques refugio donde no debes, que busques consuelo, que busques solución en este tipo de cosas, en las supersticiones. Seguramente es así. A lo mejor porque no tienes trabajo, porque tienes problemas de dinero, porque tienes problemas de salud, porque no te está yendo bien en tu matrimonio. Seguramente por esto estás cayendo en estas cosas. Yo quiero decirte lo siguiente, mis hermanos. Quiero decirte que nada ni nadie te aparte de Dios. Quiero invitarte a que ningún problema económico merme tu fe, te ponga en las tinieblas. Yo quiero invitarte a que ningún problema de ningún tipo apague tu esperanza. Y que ningún problema de ningún tipo apague, extinga tu caridad. Yo sé que te encuentras a lo mejor inmerso en muchos problemas, que te encuentras desesperado, desesperada, que te sientes muerto por dentro, que te sientes muerta por dentro. Pero ¿sabes qué? Tú que te sientes muerto, que te sientes muerta por dentro, quiero que el día de hoy hagas tuyas, las tomes para ti, estas palabras que el Señor ha dejado realmente para ti, pero que a veces nada más las leemos y no las hacemos nuestras. En Juan 11:25, tú que te sientes muerto, que te sientes muerta, el Señor te dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Amén.